y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio que mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fortaleza, roca eterna, tú mi salvación, mi fortaleza. Con algunos kilos más que Juan Manuel le iba a decir. Bueno. 363 días del año corridos hasta ahora. Y el tema que nos corresponde ver, porque lo hacemos de manera consecutiva, es Mateo, capítulo 17. Y yo doy gracias a Dios que justamente el tema de hoy nos va a hacer reflexionar con respecto a esta finalización de año y el comienzo del nuevo. Porque el tema a tratar hoy día es un concepto que hemos estudiado en los atributos de Dios, que es la omnisciencia. Por si no lo conoce, como definición, la omnisciencia es la capacidad o el atributo o la virtud de Dios de conocer todas las cosas sobre Él mismo, sobre sí mismo y sobre toda su creación. Él las conoce plenamente en un momento, no está aprendiendo, no está, como decía el hermano, contando los cabellos de nuestra cabeza para saber cuántos nos quedan, sino que Él lo sabe todo, ya lo sabe, es un conocimiento pleno, es un conocimiento instantáneo, es un conocimiento eterno. Y además, no solamente hacia el pasado o hacia el presente, sino que conoce además las cosas por venir, las cosas del futuro. Eso nos decía Isaías, el texto de Isaías 46, que Él incluso ha determinado cosas sobre el futuro y Él las conoce y las sabe y conoce los mecanismos por los cuales, y eso es lo más sorprendente, van a ocurrir. Por lo tanto, hablar de este tema, en este cambio de año, nos va a traer mucha bendición, porque siempre hacemos expectativas, estamos pensando, de hecho, en 2 días más que vamos a cenar, que vamos a compartir con la familia, y necesitamos entender que Dios ya sabe un montón de cosas sobre el 2025, a pesar de que nuestros deseos siempre van con palabras de buena crianza para entregar lo mejor a los demás. Pero el Señor ya tiene planificado todo su año. Y déjeme decirle que ese conocimiento perfecto, pleno de Dios, más que asustarnos, debiese darnos mucha confianza. Y eso vamos a reflexionar en el tema de hoy. Abra su Biblia entonces en Mateo capítulo 17. Vamos a terminar el capítulo 17. Nos acercamos cada vez más hacia el fin de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos. Vamos a pasar la otra semana al 18. Llevamos más de la mitad. Y es un evangelio, es el más largo de todos los evangelios, pero que trae, como siempre, profundas reflexiones, profundos entendimientos de quién es Cristo. Y vamos a leer del versículo 22, donde quedamos la semana pasada, hasta el final del capítulo, que es el versículo 21. Así que si tiene su Biblia y si tenemos el apoyo correspondiente ahí en pantalla, vamos a leer juntos, va siguiendo la lectura conmigo, de Mateo 17, versículo 22 al final del capítulo. Dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo,
y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Oremos un momento por este texto. Padre, estamos contentos de que tú nos sostengas con vida un nuevo año. Este 2024 ha estado llena de situaciones, generalmente más positivas que negativas, y te damos gracias por llegar a estos 363 días con vida, respirando, con salud, y esperando una vez más, otro domingo más que tú nos hables, Señor. Permite una vez más que tu palabra, que todo lo que tú hiciste, todo lo que tú tomaste participación en esta tierra con otros hombres, como con Pedro, como en estos casos, estos cobradores de impuestos, nos sirva, Señor, para delinear mejor nuestra vida, para entender mejor lo que tú deseas de nosotros, y que este nuevo año, Señor, podamos entenderte mejor, conocerte plenamente, tanto como tú nos conoces, ojalá, pero haciendo tu voluntad y entendiendo lo que deseas, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos para que este 2025, más que buenas intenciones en nuestro proceder, sea definitivamente hacer tu voluntad en todo cuanto podamos, Señor. Bendice tu palabra, bendice esta reunión, y así también este mensaje se llega a otros, no presencialmente acá. Te pido que también les puedas hablar por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía, esta pequeña porción tiene tema con respecto a la omnisciencia, que ya de alguna manera lo definimos y lo estudiamos los martes, y para los que no hayan venido los martes va a servir entonces como un tema nuevo, y a los que ya vinieron les va a servir como repaso. Aunque en el texto hay algunos otros temas o subtemas que también vamos a revisar, lo que más vamos a destacar es el tema de la omnisciencia, de ese conocimiento pleno y total que vemos en el diálogo. Y es bueno que reflexionemos en esto, porque sí, justamente tenemos como coincidencia, y ya vamos a hablar de lo que es una coincidencia o no, tenemos un fin de año, una finalización de año donde nos permite hacer balances. Ha insistido también eso Esteban. Tenemos que pensar en lo que ha sido este año, y también suponemos y deseamos lo mejor para el próximo. Pero si entendemos efectivamente que Dios es el que realmente tiene definida y en muchas cosas ya anticipadamente planeada nuestra existencia, entonces nos va a permitir hacer una vida, un 2025, mucho mejor, mucho más confiados específicamente y mucho más reflexivos con respecto a cualquier circunstancia que pudiera venir. Los temas que trata, bueno, tenemos temas un poco diferentes. En los primeros 2 versículos, como usted bien sabe, Jesús en esta etapa del Evangelio se estima que ya quedaba un mes para su muerte aproximadamente. Estos últimos capítulos más o menos van a desarrollar el último mes de vida de Jesús. Y Jesús nuevamente vuelve a mencionar acontecimientos que van a pasar, que van a suceder. Nuevamente ahí vemos ese pleno conocimiento sobre las cosas futuras. Y en la línea temporal en que estaba Jesús con sus discípulos, Él le avisa, no es primera vez, ya lo habíamos visitado en otros versículos, avisa acerca de su muerte y resurrección. Para nosotros podría parecernos algo raro, tan majadero Jesús en hablar de su muerte y resurrección. ¿A quién podría de esos discípulos haberle interesado que su maestro muriera? Al contrario, ellos querían probablemente aprender más de él. Ellos estaban entristecidos por esta noticia y no veían la trascendencia de lo que iba a pasar un mes más. No veían lo importante, y ya lo hemos explicado en parte, la importancia no solo de la muerte sacrificial de Cristo, sino también de su resurrección. Y quiero aprovechar estos 2 versículos, aunque son muy breves, de justamente recordarnos este tema de la resurrección, que lo vamos a seguir tratando, por supuesto. El tema de la resurrección es amplio, es muy importante que profundamente lo conozcamos. Pero el tema de la resurrección implica, especialmente en este ámbito específico de Cristo, entender a Jesús como Dios, entender o validar a Jesús como Dios. Porque nadie en la historia de la humanidad ha hecho lo que Jesús está diciendo: profetizar o anticipar su propia muerte y después decir que va a resucitar de los muertos. Eso nunca había ocurrido. Y tal vez en parte por eso sus discípulos, sus apóstoles, se entristecieron, porque nunca habían visto suceder algo así. A veces nos pasa que cuando nos cuentan una historia que nos parece demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado espectacular, demasiado
rara, historias del pasado, de batallas, donde se nos presentan hechos heroicos. A veces uno duda de si verdad las cosas fueron así o, ¿no es cierto?, la historia arregló las cosas para que nos parezcan que hubo entonces virtud, hubo heroísmo, porque a veces cosas tan increíbles de suceder nos parecen hasta míticas. Y en el caso de la resurrección de Jesús, mucha gente ha dicho efectivamente que la resurrección no es un hecho, porque es demasiado increíble pensar que una persona por sí mismo, después de haber muerto 3 días muerto, va a salir de una tumba. Pero quiero justamente ocupar este texto para que nosotros descubramos que es una verdad histórica. Una verdad histórica, ¿por qué? Porque una de las objeciones que se levanta contra la resurrección, si usted no lo sabía, es decir que los discípulos, ¿no es cierto?, no vieron a Jesús verdaderamente resucitado, sino lo que hubo fue una alucinación masiva, por un lado de muchas personas viendo a Jesús y de varias alucinaciones de Jesús, porque Jesús no se presentó con uno solo, ni una vez, sino que muchas veces se presentó con discípulos y más de 500 personas lo vieron resucitado. Ya, de ese punto de vista, ya la alucinación como argumento contra la resurrección bastante difícil de aceptar. Pero especialmente cuando vemos textos como estos que nos acercan a este episodio de la muerte y resurrección, vemos que va todo en contra de la alucinación. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de una alucinación, lo que tiene que haber previo a la alucinación de algo es tener una expectativa de que algo va a ocurrir. Usted está pensando, por ejemplo, que va a venir su mamá, ¿no es cierto?, a visitarlo ahora en estas fiestas, por ejemplo, y entonces escucha una voz de alguien y dice, mi mamá viene, está llegando anticipadamente. Uno está con la expectativa de que ella va a venir y a veces cruzamos las líneas, los cables en nuestro cerebro y escuchamos a otra persona y la relacionamos con ese evento que yo estoy esperando. Y justamente cuando usted lee esto que una y otra vez Jesús anuncia su muerte y su resurrección, para que sus discípulos estuvieran viendo ese evento con la visión correcta, lo que vemos es todo lo contrario. Ellos no estaban esperando que Jesús resucitara de ninguna manera. Ellos se ponen, dice, tristes, están profundamente decepcionados por esta noticia y tristes no esperando que Jesús resucitara. Y cada vez que usted lea acerca de estos episodios de la resurrección, cada vez se va a dar cuenta que no había ninguna expectativa por parte de nadie, de los que conociera a Jesús, de que esperaran que Jesús resucitara. Porque, como lo digo, es un hecho único, irrepetible en la historia. Es más, en la historia de Israel, los profetas que eventualmente hicieron resurrecciones no lo hicieron avisando que iban a resucitar a alguna persona. Estamos hablando de Eliseo o de Elías, que 900 años antes que Cristo hicieron resurrecciones, pero no lo hicieron avisando que iban a resucitar a alguien, sino que se presentaba la circunstancia de un niño enfermo y resucita, por ejemplo, al hijo de la viuda. Entonces no existía este precedente, no había ese antecedente, y menos que yo avisara de que me voy a morir. Por lo tanto, cuando hablen de la resurrección, ahora ya sabe un poquito más de ella, ya lo vamos a seguir comentando, entienda que una alucinación no es posible si no hay una expectativa de que algo ocurra. Y cada vez que leemos en los textos de los evangelios sobre la resurrección, ninguno de los discípulos se esperaron que Jesús resucitara. Es más, Jesús tuvo que demostrar, como se lo hizo a Tomás, que tocara su cuerpo, que realmente palpara evidencia. Buscó Tomás, como cualquiera de nosotros, por lo tanto no nos parece ilógico en este diálogo lo que acabamos de leer, de que los discípulos se entristecieran y no pensaran que Jesús estaba hablando en serio, o si hablaba en serio era con respecto sencillamente a que él iba a morir, pero no a que iba a resucitar. Bueno, el siguiente pasaje, o la segunda porción de lo que acabamos de leer, nos apunta a otra historia, pero van a tener cierta relación con este aspecto de la omnisciencia. Vamos a explicar un poquito qué trata la siguiente historia, porque se nos dice que estaban ahora en Capernaum, una localidad definida donde procedía, donde estaba Pedro viviendo, donde vivía Pedro y gran parte de los discípulos de Jesús, que es en la ribera del lago de Galilea. Y nos dice el texto que aparecen unos cobradores de impuestos, que en este caso no se tratan de los impuestos que cobraba el Imperio Romano. Vamos a explicar un poquito esto.
ellos le piden 2 dracmas, que era el equivalente en ese entonces de un medio ciclo, que era efectivamente un requerimiento para cada varón judío mayor de 20 años, tenía que dar ese dinero, pero este dinero era para el templo de Jerusalén. Era un impuesto local, era el impuesto, digamos, de los judíos, propio de ellos. No era recaudación de impuestos que hacía, por ejemplo, Mateo, el mismo Mateo, autor de este evangelio, es conocido como un cobrador de impuestos y se le llamaba publicanos. Cuando usted lee los evangelios publicanos se refieren a los cobradores de impuestos dados por el Imperio Romano. En este caso, este impuesto era para el templo. ¿Por qué es importante? Porque la ley de Moisés, esto no era una idea de los judíos de ese tiempo, esto venía de muchos años hacia atrás, desde Éxodo, leemos específicamente en Éxodo 30, 13, que Dios a través de Moisés instituyó el pago a un templo, al templo, y primero fue el arca, el tabernáculo, y después al templo de Jerusalén cuando se erigió. Y esto tenía, por supuesto, lo mismo que en nuestros días, razones necesarias. Usted sabe que este lugar, así como el templo de Israel y todo lugar edificado, requiere mantenimiento. En ese templo de Israel, por supuesto, se hacían sacrificios. Habían lámparas encendidas de aceite. Habían vestimenta de los sacerdotes que se desgastaban, que había que arreglar. Había un montón de gastos asociados al sostenimiento de un edificio. Y también aprovecho de recordarles que también este edificio, este lugar, tiene requerimiento, aunque parezca que hoy qué lindo, que funciona el aire arriba, que hay luz acá, que cambiamos cortinas, y no se da cuenta que tenemos una proyección. Todo lo que usted ve también tiene gastos, así como el templo de Israel tenía gastos. Y estaba esta ordenanza de Dios, ¿no es cierto?, para solventar esos gastos. Ahora, la pregunta que Jesús hace o que dirige la palabra a Pedro, antes que le pregunte Pedro, tiene que ver con una comparación que está haciendo Jesús con cómo se pagaban los impuestos en Roma. Y esto es un conocimiento de la historia que debemos entender para explicar por qué Jesús pregunta eso, por qué habla así con Pedro. Porque en ese entonces el Imperio Romano también, como lo decíamos, cobraba impuestos, pero eran un tanto diferentes a los impuestos que se cobraban para el templo. El Imperio Romano tenía 2 tipos de impuestos, y perdónenme que haga el paréntesis grande porque tenemos que aclarar este concepto. El Imperio Romano tenía 2 clases de impuestos, lo mismo que en el día de hoy. Tenía los impuestos indirectos, impuestos que tienen que ver con las transacciones comerciales. Si usted, ¿no es cierto?, traía mercancías, si usted comerciaba esclavos en ese tiempo, si usted recibía una herencia, como un traspaso de propiedad, tenía que pagar impuestos indirectos por la venta de servicios o la actividad, ¿no es cierto?, comercial. Lo mismo que ahora, usted paga, ¿no es cierto?, el famoso IVA. Es un impuesto que se da, ¿no es cierto?, a la compra de usted de un bien. También pagamos impuestos cuando justamente hace una transferencia de propiedad. Tenemos impuestos indirectos por las actividades comerciales. Y el Imperio Romano también tenía un impuesto directo. Un impuesto directo nos referimos a impuestos sobre que gravan, por ejemplo, una propiedad. Nosotros pagamos las famosas contribuciones, que si lo queremos comentar es un poquito cada vez más inflado ese número, son más grandes las contribuciones. Y las contribuciones también ellos pagaban, pero no lo pagaban los ciudadanos romanos, sino que las provincias, esos territorios conquistados por el Imperio Romano, ellos pagaban impuestos directos a la servidumbre, es decir, si tenían esclavos, ellos pagaban por sus esclavos y pagaban por sus propiedades. Pero a los ciudadanos romanos no se les cobraba el impuesto directo por tener propiedades. Había una diferencia ahí, y ahí es donde Jesús está apuntando acerca de lo que Pedro viene a comentarle. Y le hace el ejemplo, es decir, lo que le está diciendo Jesús es cómo lo hace el Imperio Romano. Ellos no cobran a sus ciudadanos impuestos. ¿Por qué? Y él hace el ejemplo, los hijos, le dice, están exentos. ¿Y por qué tiene relación con el diálogo y con el cobro del dinero del templo? Porque recordemos que lo que está mostrando Jesús en este pasaje, una vez más, es su divinidad, es su calidad de hijo de Dios. Y si el templo de Dios, ¿no es cierto?, era de Dios, es de Dios, y Jesús es su hijo, entonces lo que está diciendo Jesús es que yo no tengo por qué pagar este impuesto.
porque ese se le cobra, ¿no es cierto?, a los varones judíos, pero yo que soy el hijo, el dueño, ¿no es cierto?, de este templo, no tendría por qué pagar esas 2 dracmas. Está comparando el sistema impositivo romano con este sistema judío cuando se le está pidiendo pagar a él, ¿no es cierto?, estas 2 dracmas que era algo impuesto en la ley de Moisés. Ahora, esto que nos parece a lo mejor poco trascendente, poco importante, ¿no es cierto?, nos va a llevar justamente a entender un primer concepto que creo que tenemos que tener claro, porque Jesús lo dice, para no ofender, para no irme en contra de lo establecido, es mejor que vayas, Pedro, pesques, saques un pez, ¿no es cierto?, le abras la boca, va a haber un estatero, que era una moneda de ese entonces, que significaba el estatero, era una moneda importante, una moneda de plata, que tenía una equivalencia a 4 dracmas, o sea, incluso más de lo que tenía que pagar. Y lo que les dice, ¿no es cierto?, para no confundirnos, a Pedro es que vaya a pescar, que vaya a hacer su oficio, que él vaya a hacer lo que siempre ha sabido hacer, que es pescar. Pero yo te voy a colaborar, de alguna manera se lo está diciendo indirectamente, yo te voy a bendecir para que el pez que pesques, ¿no es cierto?, venga con la bendición de tener el dinerito para pagar los famosos impuestos y no causar polémica, no irnos en contra de la ley, sino que pasar por alto esta prueba. ¿Y cuál es la enseñanza que debemos entender acá, en este subtema, con respecto al pagar o no tributos, al pagar o no impuestos? Yo sé que muchos de ustedes, al cambiar de año, empezamos a ver que en marzo empiezan a cobrar los impuestos y se hace a veces una carga bastante alta. Hay críticas con respecto a la recaudación que se hace en esta nación. No vamos a entrar en política, no quiero que se desvíe el tema, se desvirtúe el tema. Pero si hay algo que enseña consistentemente la Biblia, no solamente este pasaje haciendo que Jesús pagara sus impuestos, sino que en toda la Biblia observamos, es que Dios nos pide, y esta es la primera enseñanza práctica de este tema, es que nosotros debemos pagar nuestros impuestos, nuestros tributos. Tenemos que ser realmente sometidos a la autoridad establecida, aunque no nos guste, aunque a lo mejor usted diga, yo no voté por el que está ahora, aunque critique, y a veces somos muy críticos de la sociedad, de cómo se conducen las cosas. Pero la Biblia enseña consistentemente que no podemos tener un comportamiento, ¿no es cierto?, digamos, anárquico o de desobediencia a la autoridad que existe. ¿Por qué? Porque hay razones y quiero llevarlo a Romanos capítulo 13, porque ahí nos va a dar el apóstol Pablo clarísimamente explicación de por qué tenemos que pagar lo que debemos pagar, porque tenemos que someternos a las leyes, aunque no nos gusten como están hechas, excepto cuando una ley humana contradice directamente una ley de Dios. Es decir, si le piden matar algo a alguien y usted dice, no, yo no puedo matar porque Dios dice no matarás, bueno, ahí se entiende que usted puede entrar en desobediencia. Pero para todos los demás usos normales, usted debe someterse a lo que Dios ha puesto como autoridad. ¿Por qué? Porque lo dice claramente en el libro Romanos capítulo 13, versículo 1. Lo escribe el apóstol Pablo para nosotros, por supuesto, pero es inspirado por Dios. Dice, sométase toda persona, es decir, todos nosotros, y especialmente los cristianos, a las autoridades superiores. ¿Por qué debemos someternos a la autoridad superior? Si no voté por él, si no me gusta, si lo hace mal, etc. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que las hay, por Dios han sido establecidas. Es decir, que esté el determinado gobierno actual, el que esté, ¿no es cierto?, otro gobierno en otros países y en todo el mundo, y todas las cosas que han pasado en esta humanidad han sido por causa de Dios. En definitiva, la autoridad que tiene las riendas de este mundo es Dios, y las personas que hay a cargo de las naciones, Dios las ha permitido. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, cuando él dice que él pone reyes y él quita reyes. Efectivamente, Dios permite que exista un gobierno, que exista un rey determinado, como también lo puede quitar. Por lo tanto, ¿por qué nos sometemos a las autoridades superiores? Entendiendo este fundamento, que si Dios permitió que estuviera en el cargo, en el poder, entonces es porque nosotros le hacemos caso a Dios, nos sometemos a Dios, entonces por esa misma razón
entendemos que tenemos que someternos a ellos. Por esa razón obedecemos y somos ciudadanos, deberíamos ser ciudadanos ejemplares, cumpliendo las leyes, los mandamientos, no violando la ley de ninguna manera, pagando nuestros impuestos. Y es más, el mismo capítulo 13 en Romanos, unos versículos más adelante, nos dice específicamente esto: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Ahí no hay ninguna manera de saltarse esta idea de no pagar impuestos, no pagar tributación. Jesús lo hace, nos enseña cómo hacerlo, incluso ya vamos a hablar un poco del proceso. Pero nos dice pagar a todos, todo lo que usted deba. Usted no debe deberle ni siquiera al almacén de la esquina cuando le pide fiado. ¿Por qué? Porque estamos obligados a pagar todo como corresponde. Al que le debe tributo, páguele tributo. Al que le debe impuesto, páguele impuesto. Mire, esto es para los jóvenes. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. A veces los estudiantes no están respetando a los profesores. Y la Biblia nos enseña, a través de este versículo, que debemos darle respeto al que se merece respeto. Y en nuestro caso son las autoridades en el estudio, al profesor, al director, al inspector. Y al que honra, por supuesto, a sus padres tiene que honrarlo. La Biblia también lo asevera, lo afirma. También tiene que darle honra. Por lo tanto, todo el mundo, todos nosotros, de alguna manera estamos involucrados en hacer correctamente estas ordenanzas de Dios. Como también el mismo Jesús, a pesar de que él estaba exento de esta tributación, porque era el Hijo de Dios, me falta agüita. A pesar de que él estaba exento porque era el Hijo de Dios, era el dueño del templo, igual decide pagar este impuesto. Ahora, ¿cómo lo hace? Y aquí viene el segundo tema más importante, que es el tema justamente de este preconocimiento o de esta omnisciencia. Gracias. Hace calor. El segundo tema y el más importante, les decía, es el tema de la omnisciencia. Este conocimiento total de Dios, de todas las cosas por suceder, que ya suceden, que ya han sucedido. Todo en la creación está bajo su mando. Y esto es algo real, es algo verdadero, es algo que nos muestra la Escritura muchas veces. Y acá, de hecho, lo está volviendo a mostrar. Cómo Dios sabía acerca del pez. Mire, y si partimos en el texto, como decía, Dios sabía cómo iba a morir. Jesús lo tenía súper claro. Lo anticipa. Y no es que Él se vaya a suicidar. O sea, si alguien nos dijera, yo sé cómo voy a morir, la única manera que nosotros, alguno de los mortales acá presentes, supiera cómo va a morir, sería si se suicidara. Si dijera ya el domingo a las 8 de la noche me tiro del puente. Ahí usted podría anticipar su propia muerte. Pero el proceso en cómo Jesús muere, y aquí lo dice, es en base a otras personas. Él dice, va a ser entregado en manos de hombres. Voy a ser entregado a otras personas, a terceros. Y ellos me van a matar. Jesús habló también de que iba a morir en una cruz. Y el proceso natural de la muerte de los judíos era por medio de la lapidación. Alguien que era condenado a muerte moría por lapidación, no por cruz. Y eso involucraba que los romanos aceptaran la muerte de Jesús. Recordemos que Pilato estuvo a punto de liberar a este preso porque lo puso junto a Barrabás. Entonces sucedieron cosas para cumplirse esta promesa. Y ahí vemos la omnisciencia de Dios, la capacidad de Dios de saber todas las cosas tal y cual van a suceder. Ya sucedieron, están sucediendo y van a suceder en el futuro. Y cómo Dios puede conocer todas las cosas y cómo puede asegurar que las cosas pasen, bueno, porque también hay dos elementos, dos atributos que tenemos que entender que tienen que coexistir para que esto suceda. Dios tiene que tener todo el poder o ser omnipotente, porque de otra manera Él no podría controlar ciertas cosas. Dios no puede dejar, de hecho, ni siquiera un átomo suelto en el universo. Si no tiene el control de hasta el más mínimo átomo, las cosas no sucederían como Él las programaría. Y Él también tiene una capacidad, que ya la estudiamos también los martes, a ver si se acuerdan, es el concepto de la providencia de Dios, del control y la planificación de las cosas para que sucedan de la manera que Dios quiere que sucedan. Esto, para los que a lo mejor no han escuchado estos temas, les va a parecer extraño o interesante al menos. ¿Por qué? Porque si Dios no controla aquellas cosas libres, que nos parecen libres, como las personas,
nuestras, ¿no es cierto?, intenciones, deseos, si Dios no actúa sobre las personas, entonces tampoco podría determinar qué cosas sucedieran. Dios tiene el control, incluso tras bambalinas, por supuesto, a veces no es tan evidente, de las cosas que nosotros hacemos, de las decisiones que tomamos. Esto le va a parecer extraño porque usted se siente un ser libre y a veces, bueno, los que no son creyentes creen que pueden hacer cualquier cosa, lo que les venga en gana. Pero no es así. Dios tiene puesta su mirada sobre toda persona creada. Así que no hay nadie libre, todos somos además responsables moralmente por nuestras acciones. Son acciones definidas, son acciones concretas que tienen consecuencias en este mundo real. Por lo tanto, cuando empezamos a pensar en Dios, y en eso quiero que pensemos, en cómo Él piensa, en cómo Él conoce todas las cosas, en cómo Él tiene todo el poder y las decisiones pasan primeramente por Él, entonces que Él puede, en este caso, programar todo y decidir todo y hacer que las cosas funcionen como Él lo estima, como Él lo decide. Si pensamos en el ejemplo, un ejemplo que es bastante simple, de encontrar una moneda en un pez, pensemos un poquito qué cosas tuvieron que suceder para que ese pez tuviese en la boca, ¿no es cierto?, una moneda. Normalmente los peces, hasta donde yo sé, tal vez algún pescador me puede ratificar, no andan comiendo monedas, monedas de plata, no es su alimento favorito. Entonces, en el lago de Galilea, en el año en que sucedieron estas cosas, tiene que haber habido un pez que fue movido por voluntad de Dios, que eso no lo sabemos, cómo Dios hace a veces algunas cosas, pero fue movido a comerse una moneda, ¿o no? De otra manera esto no podría haber pasado, si suponemos que pasó de esta manera. Luego, piense, ¿cuántos peces tendría ese famoso lago? El lago de Genesaret o el lago de Galilea. ¿Cuántos peces? Póngale un número para estimar estas probabilidades. Millones tal vez. Pensemos en un lago, el lago de Galilea se parece un poco al lago Yanquihue, acá en Chile, en tamaño, en distribución. Usted no mira de una ribera y no alcanza a ver la otra. Es un lago relativamente grande. ¿Cuántos peces habrán ahí? Millones, para ponerle un número. Ahora, de todos los peces del lago, este pez que tenía la moneda se tuvo que acercar justo en el momento en que Pedro salió a tirar el anzuelo. Piensen eso. Pedro no fue ni antes ni después, fue justo cuando el pez pasaba. Eso también es raro, eso requiere lo que decimos, coincidencia, ya vamos a hablar de eso. Y después, último elemento, el pez tenía que tomar el anzuelo. Si ya estaba satisfecho con un gran pedazo de metal, difícilmente habría agarrado otra cosa, pero fue y enganchó el anzuelo. Ahí ya tiene 4 elementos que son muy difíciles que sucedan todos juntos. Y cuando usted piensa en cosas como esto es algo muy simple, algo banal, algo como le digo, que un pez tenga una moneda, a veces nosotros decimos, una coincidencia. Pero ¿por qué no debiésemos hablar de coincidencia? Para nada, en ningún ámbito y en ninguna cosa. Porque cuando usted dice coincidencia, lo que está apuntando es que el azar, que las cosas que obviamente no piensan, las coincidencias se refieren siempre a cosas azarosas, cosas que se dan, son las que llevan a un proceso y a un resultado. Pero cuando miramos la Biblia, este proceso que acabamos de describir no fue coincidencia, fue concurrencia, y esa es la palabra que deberíamos acostumbrarnos a usar, que técnicamente o teológicamente es la palabra precisa. La concurrencia de factores que Dios usa para un propósito, para una finalidad. En este caso, que Pedro pescara y sacara la lotería, el gordo de la lotería para pagar justo la deuda que ellos tenían. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos que Dios no, las cosas que suceden, mire, piensa en cualquier cosa pequeña que haya pasado este año, ya sea un accidente menor, una enfermedad, es que justo se contagió porque vino fulanito, fulanita y etcétera, y siempre estamos, uy, qué coincidencia, hoy justo pasó esto. No hay nada, ni en la vida del cristiano, ni en la vida de ni cualquier ser humano, que hayan cosas por azar. Dios siempre está detrás de todas las cosas. Y este conocimiento es demasiado profundo, es demasiado impresionante. Porque si usted empieza a multiplicar la acción de cada uno de nosotros a diario, ¿cuántas cosas usted piensa, cuántas cosas usted hace?
Y eso multiplicado por el número de personas en el mundo, que vamos en 8.000 y tantos millones, miles de millones de personas en el mundo. Y se lo multiplica por todos los seres humanos que han estado en la historia de la humanidad. O sea, son números impresionantemente grandes, de millones de ceros, para los cuales Dios estuvo ahí, detrás de cada pequeña cosa. Cada pequeña y gran cosa. ¿Cuántas batallas se perdieron por, decimos, descuido? Justo una mala coincidencia. ¿Cuántas batallas se ganaron por esas supuestas coincidencias? Si usted lee la historia, siempre va a haber un elemento que no estaba pronosticado, no estaba planificado y que pareciera que Dios estaba ahí, que Dios estaba trabajando en la vida de personas, hasta en el clima, hasta en las cosas más que pensamos inútiles, como una piedra, como cosas inertes, que finalmente determinan el cambio de rumbo y un resultado final totalmente diferente. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque realmente nosotros tenemos que entender que nadie puede comprender la mente del Señor. No podemos tratar de nosotros, y esto es la aplicación personal, no podemos pronosticar ni siquiera el día de mañana, ni siquiera las visitas que van a llegar a su casa a cenar el 31. Ni siquiera debiésemos estar ansiosos o expectantes de cualquier situación del año, porque todo lo ha definido Dios. Y eso debiese traernos dos grandes aplicaciones personales. Una podríamos decir positiva y otra negativa, pero pensemos en dos solamente implicancias de este gran conocimiento de Dios que puede predecir todo lo que va a suceder y lo dice con exactitud y sin fallar. Primero, tendríamos que tener con este entendimiento un temor reverencial de Dios. Debiésemos pensar cada cosa que hacemos que Dios no está mirando, que Dios está al conocimiento incluso de sus pensamientos, como nos muestran muchas veces los evangelios. Jesús conocía el pensamiento de los fariseos, conocía, en este caso nos dice el texto, que los cobradores de impuestos hablaron con Pedro. No creo que Jesús haya estado con el oído ahí detrás de una puerta escuchando que hablaba Pedro con los cobradores de impuestos. Yo creo que Pedro habló afuera con los cobradores y entró a hablar con Jesús. Y cuando entra a hablar con Jesús nos dice el texto que ya Jesús sabía lo que habían hablado. Damos por entendido que Jesús sabía perfectamente lo que había pasado afuera. Dios conoce toda circunstancia suya, cualquier pensamiento en su cabeza, Dios lo conoce plenamente y no le toma por sorpresa, por supuesto. ¿Cómo lo hace? ¿Qué registro tiene como supercomputadora? No sé, no da lo mismo, con tal de que entendamos que es capacidad de Dios, eso ya debiese ser suficiente. No podemos entender la mente del Señor. Romanos nos dice quién fue su consejero, quién le dio entendimiento a él para poder pedirle algo de vuelta. Nadie. Dios es así, Dios conoce todo y eso debiese llevarnos a un temor reverencial. Un temor de ni pensar mal, ojalá, ni por supuesto hacer mal tampoco. Porque todas las cosas están desnudas ante sus ojos, así nos dice Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada. Nosotros somos todos criaturas, todos somos creados por Dios. Entonces no hay ninguno de nosotros, no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Está todo en la presencia de Dios, Él está continuamente viendo. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ciertamente a veces le enseñamos este concepto a los niños. Cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito las manitos lo que tocan, porque hay un Dios, ¿no es cierto? Hay una canción que dice que hay un Dios que mirando está. Pero esto no nos decimos a nosotros cuando somos adultos, como que se nos olvida que Dios sabe todas las cosas. Y está todo registrado, efectivamente, para cuando demos cuenta, para el día del juicio, pero ni siquiera pensemos en el día del juicio como algo negativo. Pensemos que Dios siempre nos está supervisando y está justamente todo abierto y desnudo. ¿Para qué? Principalmente, no para enjuiciarnos y mandarnos al infierno. Principalmente, ¿qué es lo que quiere Dios con esta información, con este conocimiento de cómo Él piensa? Quiere que vengamos a Él, que nos reconciliemos con Él. Que si hemos hecho cosas en oculto este año, y todos tal vez hemos hecho cosas en oculto, solapadamente, a lo mejor hemos pensado mal de personas, aquí en la misma iglesia, que a veces nos vemos tan bonitos, sonriéndonos, pero si usted pensó mal de alguien, si usted deseó el mal a alguien,
si usted pecó secretamente, la razón de entender la omnisciencia de Dios no es para salir arrancando y deshacerse de Dios y creer que Él no existe. Al contrario, es hacernos reflexionar para arrepentirnos, para pedir perdón y para estar reconciliados con Él. ¿Por qué? Porque Él bajó a este mundo, Él se hizo como uno de nosotros para justamente reconciliarnos con el Padre. Entonces, más que perdernos o pensar que Dios no existe o tener la visión del agnóstico, el ateo es que no sé y darse vuelta, porque la realidad de Dios es insoslayable, usted no la va a poder esquivar. La realidad de Dios no va a llegar algún día. Aunque no crea que Él existe, es una realidad. Y en algún día se va a enfrentar a Él. En el día del juicio, por supuesto, todos. Pero mejor anticipadamente para venir y ponernos a cuenta con Dios. Recuerde lo que dice Isaías 55:6. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice. Buscadle. ¿Cuándo? No en el día del juicio. Buscadle mientras está cercano. Si hoy estamos aprendiendo este concepto de la omnisciencia de Dios, de ese todo conocimiento, no es, insisto, para que usted siga haciendo la vida como le parece. Todo lo contrario, Señor, perdóname porque tantas veces hice mal y creí que me escondía de ti o creí que me escondía de mis hermanos. Sí, a nosotros nos puede engañar perfectamente y tal vez lo hacemos constantemente, pero delante de Dios nada es oculto, todo está abierto, como nos dice el texto, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, pensémoslo bien. Si hay algo que quisiera usted modificar para estos 2025, bueno, que sea esto. La necesidad de estar siempre claros con que Dios lo está mirando y que Dios, por supuesto, quiere que sus acciones sean diferentes. Y que lo tenemos que buscar a Él, ¿para qué? Para cambiar, para arrepentirnos, para pedir ayuda. Porque si hay pecados ahí ocultos y que está tratando usted de sobrellevarlos solo, no le va a resultar. Dependemos de Dios. Y Dios, le insisto, es una realidad insoslayable. Es una realidad que usted no va a poder, insalvable, que no va a poder quitar nunca de enfrente. Entonces, este es el momento, este cambio de año. Ojalá nos comprometamos de alguna manera más con Dios y que hagamos los ajustes necesarios. Y estamos todos llamados a hacer este mismo, ¿no es cierto?, pensamiento, esta misma reflexión con respecto al año nuevo. No solamente desearle lo mejor para todos. Piénsese en usted mismo. ¿Qué puedo hacer para estar mejor con Dios? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con Dios? A veces lo deseamos mucho para otros, pero piense en usted mismo, en esta relación directa que usted tiene con el Creador. Y el segundo elemento que nos aprendemos cuando vemos la omnisciencia de Dios, ya lo mencionó el hermano Mel, es la confianza. La confianza o la fe en Dios, en sus promesas, en lo que Él nos ha prometido. La semana pasada hablamos un poco de esto, de la fe práctica, sobre circunstancias, sobre enfermedades. Y mire, yo me alegro, esta semana hubo situaciones con ciertos hermanos que usted los conoce, nos vamos a repetir un poco lo mismo, ciertas enfermedades que los hermanos angustiados pusieron en oración y oramos por ellos. Y sabe, una de las cosas que más me alegraba cuando veía los WhatsApp de la iglesia es ver cómo enfrentan en oración esas situaciones y cómo hay confianza en el proceso, que es algo extraordinario, es algo realmente importante, porque todos nosotros, y ahí está el tema del 2025, Dios ya tiene planificado su año, ya sabe qué enfermedades le va a tocar vivir, qué situación difícil o dura le va a pasar. Ya la tiene planificada Dios para usted. Entonces no podemos mirar la vida como con azar, con coincidencias, sino con concurrencias, Dios concurriendo a hacer o a permitir ciertas cosas o no. Así debemos estar también confiados por lo mismo, porque Dios ya sabe todo su próximo año. Sabe si va a vivir y va a pasar al 2026 o no, aunque le parezca duro pensar en eso. Pero Él sabe todo, sabe todas las cosas. Y aunque nos parezcan incómodas las situaciones y no quisiéramos pensar en ello, la manera correcta de pensar es que Él está en control y que Él sabe lo que le conviene.
Y si Él va a permitir algo que pase a su vida es porque es bueno, como lo oró la hermana Doris. Ese principio, esa virtud de Dios es tan importante también y se mezcla con estas otras, que es todopoderoso, que tiene su providencia siempre cuidándonos y guiando las cosas para un bien mayor. Si Él es un padre, ¿no es cierto? Como muchos de nosotros somos padres, debemos pensar como lo piensan los padres. Que muchas veces a su hijo se anticipa que va a tener que castigarlos, va a tener que quitarle la Play, que va a tener que retarlos en el año porque se portan a veces mal. ¿Pero por qué lo hace? A veces con un dolor, a veces los retamos, los castigamos y nos duele a nosotros castigarlos. ¿Pero por qué lo hace? Porque es bueno, porque usted quiere conseguir un cambio, porque usted quiere una respuesta adecuada para ese joven o ese niño. Entonces así mismo es Dios, es bueno, es misericordioso, ha tenido paciencia. Todo este 2024 y para el 2025 Él ya tiene proyectado otras cosas para usted. Y entonces tenemos que andar con confianza, sabiendo que Él va a proveer, Él va a cuidarnos, Él va a estar con nosotros, como Él lo prometió. El Evangelio de Mateo cierra con una frase hermosa, alentadora y justamente importante para pensar en el 2025. No sé si se la sabe, pero es clásica. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, no de este 2025 ni este 2024. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ya con esa frase y con esa lección, y si entendemos su capacidad ilimitada, inhumana, de saber todas las cosas, de tener todo en sus manos, de cuidarnos, de ser bueno y de todo su poder, entonces podemos estar tranquilos. Podemos darnos los abrazos correspondientes, podemos estar seguros y podemos entonces mirar con otra esperanza, con otra expectativa el 2025. Yo de verdad, más que dedicarme a abrazarlo hoy día a cada uno de ustedes, que siempre lo tratamos de hacer y de a lo mejor eventualmente saludarnos el día de Año Nuevo, yo les abrazo en el sentido de esta palabra, de este concepto, de que Dios haga entender cómo Él es y cómo a través de ese entendimiento de Dios podamos hacer mejor nuestra vida, sin andar ocultando cosas, cada vez sacándonos más las máscaras en el sentido de a veces ser hipócrita. No podemos ser hipócritas delante de Dios, Él lo conoce todo, Él lo ve todo. Y segundo, estar más confiados. Hay gente con tanta ansiedad que sufre de los nervios, que toma miles de pastillas. Yo sé que puede ser que algunos todavía estemos en eso, que tengan que tomar algunos medicamentos, pero ojalá que sea cada vez menos, que cada vez en la medida que crece nuestra confianza en nuestro entendimiento de Dios, entonces esas cosas bajen y que podamos vivir todo a la luz de este entendimiento, de este concepto. Dios lo sabe todo. Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Dios, si me hace pasar por algo, es para que aprenda, para que mejore, para que corrija. Y eso es lo que nos espera, no solamente este nuevo año, todos los días de nuestra vida. Así que más que saludarlo y que bendecirlo y que yo dé unas bonitas palabras de este cierre de año, es conozcamos más a Dios. Apliquemos más ese conocimiento a nuestras vidas y que eso sea nuestra dirección, nuestro norte, nuestra brújula, porque a veces en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias estamos un poco desesperados y no sabemos a quién recurrir. Bueno, Dios ha prometido nuevamente estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, el poder conocer tu palabra, Señor, el poder pensar en ella, el poder saber que tú sabes todas las cosas, el poder meditar en tu capacidad, Señor, es algo bueno y necesario. En este fin de año, Señor, yo quiero que cada uno de los que han escuchado este mensaje, cada uno, Señor, de los que necesitaba reforzar a lo mejor este entendimiento que ya traía, Señor, pueda seguir avanzando en su vida, que tú puedas seguir profundizando, Señor, esta realidad en él.
Sabemos que el 2025 van a venir situaciones incómodas, difíciles, eso es seguro, porque la vida no es un color de rosa, no es un camino, Señor, allanado, sino que siempre van a haber dificultades. Y yo quiero que tú, Señor, nos hagas entender que estarás con nosotros, como lo dice el Salmo 23 también. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Señor, tú estarás con nosotros, tú estarás ahí, tú eres el buen pastor. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Y tú eres nuestro pastor y queremos seguir al lado tuyo confiado como una oveja obediente que hace su voluntad. Bendecimos, Señor, tu nombre y agradecidos estamos de ti por volver a pensar en todo lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Dios, y bendice este fin de año y el comienzo del nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. ¿Dónde estás? No sé. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén. Puede tomar asiento un momento más. Vamos a... Mi fortaleza, esperanza fiel y roca